Los libros de historia te hablan de guerreros santos. La Biblia te habla de un Mesías divino. Pero, ¿y si ambos relatos contaran en realidad la misma historia? ¿Y si detrás de las cruzadas y los evangelios se escondiera un hilo de sangre, un linaje sagrado que fue protegido con la vida y silenciado con el fuego? Prepárate, porque la verdad que estás a punto de escuchar no solo desafía lo que crees saber, sino que podría quebrar los cimientos de 2 milenios de fe. Es un viaje a las catacumbas de la historia, donde la luz de la revelación ha sido mantenida prisionera por demasiado tiempo. Hoy esa puerta se abre para ti, pero ten cuidado, pues una vez que cruces el umbral, tu percepción del mundo y de lo divino jamás volverá a ser la misma. Esta no es una historia que comienza en las páginas de un evangelio canónico, sino en las cenizas humeantes de la primera cruzada. Imagina por un momento la tierra polvorienta de Jerusalén en el año 1119. 9 caballeros, hombres de fe y acero, fundan una orden austera, los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón. Su misión declarada, la que contaron a reyes y papas, era noble y simple: proteger a los peregrinos en los caminos infestados de peligros que llevaban a la ciudad santa. Pero bajo esta fachada de piedad se ocultaba un propósito tan profundo y secreto que cambiaría el curso de la civilización occidental. Se instalaron sobre las ruinas del mismísimo templo de Salomón, el lugar más sagrado de la tierra, y allí permanecieron casi una década sin aceptar nuevos miembros, en un aislamiento casi total. ¿Qué hacían 9 hombres solos en el epicentro espiritual del mundo? No estaban rezando, estaban excavando. Mientras sus picos y palas removían la tierra sagrada, en Europa, la Iglesia Católica Romana consolidaba su poder con mano de hierro. El Concilio de Nicea ya había dictado la narrativa oficial: un Jesús puramente divino, un ser etéreo y célibe cuya herencia era exclusivamente espiritual. Esta era la piedra angular sobre la que se construía todo el edificio de la fe institucional. Sin embargo, en las sombras, otros textos susurraban una historia diferente, una verdad prohibida. Evangelios gnósticos como el de Felipe hablaban de María Magdalena no como una pecadora arrepentida, sino como la compañera de Jesús, la apóstol de los apóstoles, aquella a quien él amaba por encima de todos los demás. Estas dos corrientes, la historia oficial y el secreto oculto, fluían en paralelo, sin saber que estaban a punto de colisionar con la fuerza de un cataclismo. Detente un instante y mira hacia tu interior. ¿Sientes a veces que a las historias que te contaron de niño les falta una pieza clave? Esa sensación persistente de que la verdad es mucho más grande, más humana y más misteriosa de lo que te han permitido creer. Ese vacío, esa pregunta que resuena en el silencio de tu alma, es el eco de una verdad suprimida. Es la llamada de un conocimiento que fue enterrado bajo capas de dogma, miedo y control. Lo que aquellos 9 caballeros buscaban no era oro ni reliquias de poder como el Arca de la Alianza. Buscaban la respuesta a esa misma pregunta que hoy te inquieta. Buscaban la prueba de un legado que no era solo de espíritu, sino también de carne y sangre. Lo que descubrieron en las profundidades de Jerusalén fue un secreto tan poderoso que les permitió convertirse en pocos años en la organización más rica e influyente del planeta, por encima de reyes y del propio Papa. No era un tesoro material lo que les otorgó ese poder, sino el conocimiento, una revelación capaz de hacer temblar los muros del Vaticano. Esta es la historia de lo que la Iglesia ocultó, una conspiración sagrada que se extiende desde los desiertos de Judea hasta las capillas góticas de Escocia. Y lo que estás a punto de descubrir es solo el primer velo que se levanta, la revelación más profunda,
la que conecta este misterio directamente contigo, aún aguarda en las sombras. Este canal no es solo para escuchar historias, es un refugio para las almas que buscan, para los espíritus inquietos que intuyen que hay más verdad de la que se ve a simple vista. Si sientes esa llamada en tu espíritu, si esta búsqueda de la verdad resuena contigo, te invito a que te unas a nuestra comunidad. No estás solo en esta senda. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque el viaje apenas comienza. Juntos vamos a descender a las profundidades de la historia, a levantar los velos del tiempo, desenterrar el secreto más grande jamás contado. Imagina la escena. No es una catedral gótica, ni una sala de audiencias papal. Es una cámara subterránea, húmeda y asfixiante, bajo los cimientos del mundo. El aire es denso, cargado con el polvo de milenios y el peso de las oraciones olvidadas. 9 hombres, con los rostros cubiertos de sudor y tierra, trabajan en un silencio reverente, roto solo por el sonido metálico de sus herramientas contra la roca. No son ladrones de tumbas, son los pobres, compañeros de Cristo, y están desenterrando una verdad que ha sido sepultada con más celo que cualquier faraón. Durante casi una década, el mundo de arriba cree que son guardianes de peregrinos, una fachada piadosa para una misión que haría arder Roma. ¿Qué les hizo abandonar sus hogares, sus familias y sus fortunas para acabar en la oscuridad? No fue la promesa de oro, fue la certeza de un mapa, un susurro transmitido a través de generaciones, una pista que señalaba el lugar exacto donde la historia oficial se rompía y comenzaba la verdad prohibida. No buscaban un objeto sagrado, sino la prueba viviente de que lo divino había caminado sobre la tierra no como un fantasma, sino como un hombre de carne y hueso. En esa oscuridad primigenia, sus manos temblorosas encontraron finalmente lo que buscaban. No cofres de joyas, sino cilindros de arcilla sellados con cera, pergaminos, documentos que habían sobrevivido a la furia de los imperios y al fuego de los censores. Al desenrollarlos a la luz parpadeante de las antorchas, las letras arameas y griegas comenzaron a tejer un relato que los evangelios canónicos se negaron a contar. Hablaban de reuniones secretas, de enseñanzas esotéricas reservadas solo para un círculo íntimo, y de una figura central que emergía de las sombras para reclamar su lugar legítimo en la historia. No era Pedro, el pescador impulsivo elegido por Roma para ser la roca de su iglesia. Era una mujer cuyo nombre había sido manchado, cuya identidad había sido distorsionada y cuyo legado era el secreto más peligroso de todos. Los textos la llamaban la compañera, la que entendía su sabiduría sin necesidad de parábolas, aquella a quien él amaba por encima de todos los demás. Su nombre era María de Magdala, y estos no eran solo textos devocionales. Eran crónicas, registros, quizás incluso un certificado de matrimonio y una genealogía que se remontaba hasta el rey David. Esto, y no otra cosa, era lo que la iglesia ocultó. Pero los pergaminos que encontraron eran solo el principio, la verdadera revelación, la que nombraba a la heredera del cielo en la tierra, estaba escrita en un evangelio que Roma había intentado quemar hasta convertirlo en cenizas. Detente aquí un momento y respira. Siente el peso de esta revelación. Durante siglos te han presentado a María Magdalena como una pecadora arrepentida, una mujer de pasado oscuro salvada por la compasión de Jesús. Esta imagen reconfortante y sumisa fue una construcción deliberada, una obra maestra de la propaganda teológica. El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, fue quien selló este destino en un sermón, fusionando a María Magdalena con otras mujeres anónimas de los evangelios, incluida una prostituta. ¿Por qué?
porque la verdadera María Magdalena, la que describen los textos gnósticos como el Evangelio de Felipe o el Evangelio de María, era una amenaza intolerable para una institución patriarcal en ciernes. El Evangelio de Felipe lo dice sin rodeos. El Salvador, más que a todos los discípulos, y solía besarla a menudo en la boca. Los otros discípulos, ofendidos, le preguntaron por qué la amaba más que a todos ellos. ¿Entiendes la magnitud de esto? No es una historia de amor romántico lo que aterrorizaba a Roma. Era una transferencia de poder. En las culturas antiguas, un beso en la boca de un maestro a un discípulo era un símbolo de la transmisión del conocimiento más elevado, de la gnosis. Ella era su igual, su sucesora designada. Al borrar a Magdalena, la Iglesia no solo silenció a una mujer, silenció la mitad del alma humana. Este acto de supresión no fue un accidente ni una simple mala interpretación. Fue una estrategia calculada para consolidar el poder. Viajemos ahora al año 325, al Concilio de Nicea. Imagina una sala llena de obispos, no como santos en oración, sino como políticos en una convención. Convocados por el emperador Constantino, un hombre más preocupado por la unidad del imperio que por la verdad teológica, su misión era estandarizar el cristianismo. Tenían que crear una narrativa única, fácil de controlar y que sirviera a los intereses del Estado. Fue aquí donde se cimentó el dogma de un Jesús exclusivamente divino, etéreo, célibe. ¿Por qué era tan crucial esta versión? Piensa en ello. Si Jesús era un ser humano que amó, se casó y tuvo hijos, su autoridad podría ser heredada por su linaje de sangre. Sus descendientes serían los verdaderos líderes de su movimiento. Pero si era un ser puramente divino sin lazos terrenales, su autoridad solo podía ser transferida espiritualmente. ¿Y quién decidía, quién recibía esa transferencia? La institución que ellos mismos estaban creando, la Iglesia. El Papa se convirtió en el vicario de Cristo, el único intermediario, porque no había herederos de sangre que pudieran disputarle el título. La fe no se construyó sobre la revelación, sino sobre la redacción. Se eligieron los libros que convenían y se quemaron los que liberaban. Y esta no es la parte más oculta, ¿verdad? Lo más perturbador aún está a frente. Con esta verdad prohibida en sus manos, los 9 caballeros emergieron de la oscuridad de Jerusalén y regresaron a una Europa que no tenía ni idea de la bomba de tiempo que llevaban consigo. De la noche a la mañana, los pobres compañeros de Cristo se transformaron, recibieron el respaldo papal, exenciones de impuestos, tierras y castillos. En menos de 2 décadas se convirtieron en la organización más rica y poderosa del mundo cristiano, una corporación multinacional con una influencia que superaba a la de los reyes. La historia oficial te dirá que esto se debió a las donaciones de nobles piadosos. Pero, ¿de verdad crees que la piedad construye un imperio financiero de esa magnitud? No. Su poder no venía de la caridad, sino del chantaje. Imagina al gran maestre templario en una audiencia privada con el Papa, no como un siervo arrodillado, sino como un igual. No le pide favores, le presenta las condiciones, le muestra una copia de un pergamino, una genealogía, y el rostro del pontífice palidece. Los templarios no eran solo los guardianes del templo, eran los guardianes del secreto que podía desmantelar el Vaticano pieza por pieza. Se convirtieron en un estado dentro de los estados, un imperio sin corona cuyo único trono era un secreto enterrado. Este delicado equilibrio de poder, este pacto de silencio forzado, duró casi 200 años. Durante ese tiempo, los templarios no solo acumularon riquezas, se convirtieron en custodios de un conocimiento esotérico, fusionando la sabiduría cristiana mística con tradiciones orientales que habían descubierto. Sus catedrales góticas, construidas con una geometría sagrada,
no eran solo lugares de culto, sino mensajes codificados en piedra. En sus esculturas y vidrieras, si sabes dónde mirar, puedes ver los símbolos de su verdad oculta: la rosa, el grial, la presencia de la Magdalena en lugares de honor, a menudo velada como Juan el Bautista o alguna otra figura. Estaban jugando un juego largo y peligroso, preservando el secreto a plena vista, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para escucharlo. Construyeron una red de poder que abarcaba toda Europa, con su propia flota, su propio ejército y su propia ley. Eran intocables, o eso creían, porque un secreto de tal magnitud genera un miedo incontrolable en aquellos cuyo poder depende de la mentira. Y el miedo, cuando se combina con la codicia, se convierte en el arma más destructiva de todas. Piensa por un instante en la dualidad de su existencia. De día eran monjes guerreros, el brazo armado de la cristiandad, luchando en las cruzadas. De noche, en sus preceptarías secretas, eran los guardianes de la mayor herejía de la historia. ¿Cómo vivían con esa contradicción? ¿Qué oraciones susurraban en la oscuridad de sus capillas, sabiendo que el fundamento de la fe que defendían con la espada era una construcción deliberada? Esta tensión interna es el corazón de su misterio. No eran simplemente cínicos hambrientos de poder. Muchos de ellos eran hombres de una fe profunda, pero su fe no estaba depositada en el Papa de Roma, sino en el linaje sagrado que habían jurado proteger. Su lealtad no era a una institución, sino a una sangre. Veían a la Iglesia como una cáscara necesaria, un vehículo temporal que había usurpado el trono, pero que un día sería reemplazado por los verdaderos herederos. La suya era una espera paciente, una vigilia de siglos, pero un poder tan inmenso, construido sobre una verdad tan peligrosa, inevitablemente atrae la envidia y el miedo, y el día de la traición se acercaba, una fecha que quedaría grabada en la infamia para siempre. Lo que no sabes es que la traición no fue el final, sino el comienzo de la siguiente fase del plan. Cada detalle, desde la elección de su sede sobre el templo de Salomón hasta su rápido ascenso al poder, deja de ser una curiosidad religiosa para convertirse en una pieza de un rompecabezas monumental. La historia que te han contado es como un tapiz del que han arrancado los hilos dorados, dejando solo una imagen gris y sin vida. Nosotros estamos aquí para volver a tejer esos hilos. Lo que los templarios protegían no era solo una genealogía, sino una idea revolucionaria, que lo divino no necesita intermediarios, que la santidad puede ser transmitida a través de la carne y que lo femenino es una parte igual y esencial de lo sagrado. Esta es la verdad prohibida que la Iglesia temía y que los templarios custodiaron con su vida. Y mientras su poder crecía, también lo hacía la sombra de la conspiración que se cernía sobre ellos. El rey de Francia, ahogado en deudas con la orden, y un papa títere comenzaron a tramar en la oscuridad. El escenario estaba listo para el golpe más brutal y coordinado de la Edad Media. Pero lo que descubrirás en el próximo capítulo cambiará aún más tu visión, pues la aniquilación de los templarios no fue una victoria para la Iglesia, sino la mayor cortina de humo de la historia para asegurar que el secreto sobreviviera. Quizás en este momento una parte de ti se resiste. La mente, entrenada durante siglos por una narrativa única y dominante, busca explicaciones más sencillas. Un linaje secreto, una conspiración milenaria. Suena a ficción, a una novela de misterio, pero la verdad no siempre grita en las plazas. A menudo susurra entre las líneas de los textos que creías conocer, en los símbolos que has visto 1000 veces sin comprender su verdadero significado. No te pido que creas ciegamente. Te pido que abras los ojos a las pruebas,
a las migas de pan que fueron dejadas atrás por aquellos que no pudieron hablar, pero se negaron a ser silenciados. La evidencia no está enterrada en una bóveda inaccesible del Vaticano. Ha estado frente a ti todo este tiempo, oculta a plena vista. Comencemos por el libro que tienes en tu propia casa, la Biblia. Viaja conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3. María de Betania, a quien muchos teólogos identifican con Magdalena, toma una libra de perfume de nardo puro, de gran precio, y unge los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos. La historia oficial te dice que este fue un acto de devoción extrema, pero en la tradición judía de la época, la unción con nardo era un rito reservado para la realeza y los sumos sacerdotes, y a menudo formaba parte de las ceremonias matrimoniales. Ungir los pies era un gesto de humildad, sí, pero ungir a alguien de esta manera, con un aceite tan costoso, era una declaración pública. No es casualidad que Judas Iscariote proteste de inmediato, no por piedad hacia los pobres, sino porque comprende la implicación dinástica y política de ese acto. María no estaba simplemente adorando a un maestro, estaba ungiendo a su rey, y quizás a su esposo, reclamando un lugar a su lado que la historia se encargaría de borrar. Pero la evidencia más explosiva no está en lo que se incluyó, sino en lo que se excluyó con desesperación. En 1945, cerca de Nag Hammadi, en 1900, Egipto, un campesino encontró una jarra de barro que contenía una biblioteca de textos prohibidos, evangelios gnósticos que la Iglesia había ordenado destruir en el siglo IV. Entre ellos se encontraba el Evangelio de Felipe. Y lo que dice te dejará sin aliento. Cito directamente el fragmento 63. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. El resto de los discípulos se ofendieron por ello y expresaron desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Medita en estas palabras. La palabra griega para compañera, koinonos, no significa solo amiga, implica una asociación íntima, una pareja, y el beso en la boca, en la tradición gnóstica, no era un simple gesto romántico, era el símbolo de la transmisión del conocimiento más elevado, la gnosis, de maestro a discípulo. Ella no era solo su amada, era su igual intelectual y espiritual, la heredera de su sabiduría. Esta primacía de Minus Intus Magdalena no era un secreto para el círculo íntimo de Jesús, y fue la fuente de un conflicto que definiría el futuro del cristianismo. El Evangelio de María, otro de los textos de Nag Hammadi, relata una escena que tuvo lugar después de la crucifixión. María Magdalena consuela a los apóstoles y les transmite enseñanzas secretas que Jesús le había revelado solo a ella. Pero Pedro, celoso e iracundo, la confronta. Le dice a los otros discípulos, ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto, no abiertamente con nosotros? No vamos a escucharla a ella. Es que la prefirió a nosotros. Es Andrés quien expresa su asombro, diciendo que las enseñanzas de María son extrañas, pero es Leví quien la defiende, reprendiendo a Pedro. Pedro, siempre has sido impetuoso. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Aquí tienes, en sus propias palabras, el origen del cisma. La iglesia de Pedro, la de Roma, construida sobre la autoridad masculina y la ley, contra la iglesia de María, la del conocimiento interior y la experiencia directa de lo divino. ¿Entiendes ahora por qué sus evangelios debían ser quemados? Y luego está el propio Grial. La leyenda del Santo Grial, popularizada en la Edad Media, te habla de una copa, el cáliz de la última cena. Pero esto es un velo, una alegoría para ocultar una verdad mucho más peligrosa. La palabra Santo Grial, en francés antiguo, se escribía
sangreal. Sin embargo, los historiadores que han estudiado los textos originales proponen una separación diferente de las palabras sang real, sangre real. El grial nunca fue una copa. El grial era ella, María Magdalena, el recipiente que portaba la sangre real, el linaje sagrado de Jesús. La búsqueda del grial no era la búsqueda de una reliquia, sino la búsqueda y protección de los descendientes de Cristo. Esta es la verdad prohibida que los templarios descubrieron y que las leyendas artúricas, tan conectadas a ellos, codificaron en relatos de caballería y romance. La Iglesia, consciente de esta amenaza latente en las tradiciones orales y los textos que no lograba suprimir, necesitaba actuar de forma contundente. No podían simplemente negar la existencia de María Magdalena. Era demasiado prominente en los evangelios canónicos. Así que hicieron algo mucho más astuto y cruel. Destruyeron su reputación. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón en el que fusionó deliberadamente a María Magdalena con otras dos mujeres anónimas de los evangelios, María de Betania y la pecadora que unge los pies de Jesús en el evangelio de Lucas. De un plumazo, la apóstol de los apóstoles, la compañera del Salvador, la primera testigo de la resurrección, fue rebajada a la categoría de prostituta arrepentida. Fue un acto calculado de asesinato de personaje teológico, diseñado para asegurar que nadie volviera a verla como una figura de autoridad, como la verdadera heredera del movimiento de Jesús. Ahora, regresa por un instante a esa cámara subterránea bajo el templo de Salomón. Imagina a esos 9 caballeros a la luz de las antorchas, con las manos temblorosas, desenrollando pergaminos que contenían estas y otras revelaciones aún más explícitas. Imagina que encuentran no solo textos, sino genealogías, registros que conectaban a Jesús a través de la casa de David con la realeza de Israel y que continuaban esa línea a través de sus hijos. Comprendes ahora el origen de su poder. No era el oro. Era la posesión del documento fundacional que invalidaba 2 milenios de teología romana. Tenían en sus manos la prueba de que el Papa en Roma era un usurpador y que el verdadero liderazgo de la cristiandad pertenecía a un linaje de sangre que ellos habían jurado encontrar y proteger. Pero estas pruebas, por abrumadoras que parezcan, son solo la llave que abre la puerta. Lo que los templarios hicieron con este conocimiento, cómo lo codificaron en la arquitectura de Europa y a quién eligieron para proteger el linaje sagrado, es una revelación aún más profunda y peligrosa, y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está a frente. Ahora, detente un instante, cierra los ojos y escucha, no mis palabras, sino el eco que producen en el santuario de tu propia alma. ¿Sientes esa resonancia? Esa sensación de que esta historia, por antigua que parezca, habla de ti. Lo que la Iglesia ocultó no fue solamente un linaje de sangre, sino una verdad espiritual que te pertenece por derecho de nacimiento. La supresión de María Magdalena, el borrado de lo divino femenino, fue el acto que partió nuestra espiritualidad en dos, dejándonos con un Dios Padre sin una Madre divina, con una lógica sin intuición, con un poder sin compasión. Te enseñaron a buscar a Dios en un cielo lejano, en un trono inaccesible, a través de intermediarios y confesionarios. Pero la verdad prohibida que los templarios custodiaron susurra algo radicalmente diferente. Lo sagrado no está. Fuera está dentro. Fluye en tu sangre, en tus latidos, en la capacidad que tienes de amar, de crear y de sentir. El exilio de la Magdalena fue tu propio exilio de una parte esencial de tu ser. Piensa en la figura de Jesús que te han presentado, un ser etéreo, casi inalcanzable, cuyo sufrimiento es un ideal y cuya humanidad es una nota a pie de página. Ahora,
Atrévete a imaginar al hombre que los templarios redescubrieron. Un hombre que reía, que sangraba, que sentía la calidez del sol de Mendocino, Galilea en su piel, y que amaba con una pasión que trascendía lo meramente espiritual. Un hombre que, en el acto de unirse a su compañera, no estaba cometiendo un pecado, sino celebrando el rito más sagrado de todos, la unión del cielo y la tierra, de lo masculino y lo femenino, del espíritu y la carne. Este Jesús no te pide que niegues tu cuerpo para salvar tu alma. Te invita a reconocer que tu cuerpo es el templo donde reside el alma, que tus pasiones pueden ser un camino hacia lo divino, no un obstáculo. Esta es la revelación que podía sanar la herida del mundo, la verdad que la Iglesia no podía permitir que vieras, porque un Dios humano te enseña que tú también puedes ser divinamente humano. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta verdad prohibida? No se trata de reescribir un libro de historia, se trata de reclamar tu propia herencia espiritual. Al demonizar a la Magdalena, la institución no solo silenció a una mujer, sino que declaró la guerra a la sabiduría del corazón. Cortaron el acceso a la gnosis, al conocimiento directo e intuitivo de lo divino, y lo reemplazaron por el dogma, la obediencia ciega a una ley externa. Te dijeron qué creer, cómo rezar, a quién temer. Anularon la brújula interior que todos poseemos, esa voz que te susurra la verdad en el silencio de la meditación. La lucha entre Pedro y María Magdalena no fue una simple disputa entre discípulos, fue la batalla por el alma del futuro. Y durante 2 milenios has vivido en el mundo que Pedro construyó. Pero el legado de María, el camino del corazón, nunca desapareció. Simplemente pasó a la clandestinidad, esperando ser redescubierto por almas valientes como la tuya. Los templarios, en sus preceptarías secretas, no adoraban a un ídolo con cabeza de macho cabrío, como sus torturadores les obligaron a confesar. Esa fue la calumnia, la cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de su fe. Su devoción era a esta verdad completa, a la unión sagrada. La rosa y la cruz, uno de sus símbolos profundos, no era solo un emblema. La rosa, con sus pétalos suaves y su belleza terrenal, representaba a la Magdalena, lo divino femenino, el grial. La cruz representaba a Jesús, el principio masculino, el sacrificio espiritual. Juntos, no separados, formaban la totalidad de la experiencia divina. Su crimen no fue la herejía, sino la integridad. Se atrevieron a creer en un Dios completo, en una fe que no mutilaba el alma humana, y por ello se convirtieron en el objetivo de la institución más poderosa y temerosa del planeta. Durante casi 200 años, este delicado equilibrio de poder se mantuvo. Los templarios, con su secreto como escudo y espada, se expandieron por toda Europa, construyendo un imperio financiero y espiritual que operaba al margen de reyes y obispos. Eran un estado dentro del estado, una iglesia dentro de la iglesia, pero un poder tan absoluto, construido sobre una verdad tan subversiva, no puede durar para siempre en un mundo basado en la mentira. El miedo y la envidia comenzaron a pudrir los cimientos de la cristiandad. El rey de Francia, Felipe IV, conocido como el Hermoso, estaba ahogado en deudas, y su mayor acreedor era la Orden del Temple. Vio en su riqueza una solución a sus problemas y en su secreto, la excusa perfecta para actuar. A su lado, el Papa Clemente V, un pontífice débil y títere del rey francés, se vio atrapado en una red de intrigas y amenazas. El escenario estaba listo para la traición. Siente cómo el aire se enrarece, cómo la luz dorada de la era templaria comienza a ser devorada por las sombras. Imagina los pasillos del Louvre y del Vaticano, donde los susurros se convirtieron en planes y los planes en órdenes selladas.
No fue una guerra declarada, fue una emboscada, un golpe coordinado y brutal, diseñado para decapitar a la orden de un solo tajo. La acusación oficial sería la herejía, la idolatría, la sodomía, crímenes tan atroces que la gente común se apartaría con horror, sin hacer preguntas. Pero el verdadero objetivo nunca fue purificar la fe. El verdadero objetivo era apoderarse de su riqueza y, lo más importante, encontrar y destruir para siempre la prueba del linaje sagrado. Buscaban los pergaminos, las genealogías y quizás a los descendientes de sangre que los templarios habían jurado proteger con su vida. La fecha fue elegida con una precisión simbólica y aterradora. Viernes, 13 de octubre de 1307. En la oscuridad, antes del amanecer, los hombres del rey forzaron las puertas de cada Francia. Los caballeros, que habían luchado en 100 batallas, fueron arrestados en sus camas, sin tener la oportunidad de desenvainar sus espadas. Fueron encadenados y arrastrados a mazmorras, donde les esperaban los horrores de la Inquisición. La trampa se había cerrado. El mundo cristiano contuvo la respiración, sin comprender que estaba presenciando no solo la caída de una orden de caballeros, sino el intento más violento de la historia por enterrar una verdad que se negaba a morir. Pero aquí es donde la historia que te contaron se rompe por completo. Creen que ese viernes sangriento fue el final de los templarios y de su secreto. Se equivocan. Fue el comienzo de la siguiente fase de un plan mucho más antiguo y audaz de lo que el rey o el papa jamás pudieron imaginar. Porque mientras los caballeros eran torturados en las mazmorras, algo crucial faltaba. El tesoro principal de la orden nunca fue encontrado. Y lo más misterioso de todo, la noche antes de los 1200 arrestos, la poderosa flota templaria, anclada en el puerto de La Rochelle, zarpó en silencio y desapareció en el océano, sin dejar rastro. No estaban huyendo, estaban cumpliendo su última y más sagrada misión. Lo que llevaban en sus bodegas era infinitamente más valioso que todo el oro de Europa, y el destino al que navegaban cambiaría el mapa del mundo secreto para siempre. Lo que descubrirás a continuación no es sobre la muerte de los templarios, sino sobre su increíble y secreta resurrección. El delicado equilibrio de poder, este pacto de silencio forzado, se mantuvo durante casi 200 años. 200 años en los que los templarios se convirtieron en una leyenda, en un imperio sin corona cuya sombra se proyectaba sobre toda la cristiandad. Pero un secreto de tal magnitud es como un sol negro. Su gravedad deforma todo a su alrededor, atrayendo la envidia, la codicia y sobre todo un miedo paralizante. Imagina la envidia en los ojos del rey de Francia, Felipe IV, un monarca conocido como el Hermoso, pero cuya belleza exterior ocultaba un alma ahogada en deudas y una ambición sin límites. Su mayor acreedor era la Orden del Temple, y junto a él, en Aviñón, se sentaba el Papa Clemente V, un pontífice débil, una marioneta cuyos hilos eran movidos por la corona francesa. En los pasillos oscuros de sus palacios, el miedo y la codicia se entrelazaron en una conspiración mortal. No planeaban una guerra, planeaban un exterminio. Este es el momento en que la historia se quiebra y el mundo cambia para siempre. La fecha fue elegida con una precisión quirúrgica, grabada a fuego en la memoria colectiva como un sinónimo de desgracia. Viernes 13 de octubre de 1307. Antes del amanecer, en una operación coordinada que abarcó todo el reino de Francia, los hombres del rey forzaron las puertas de cada encomienda, de cada castillo, de cada granja templaria. Los caballeros, veteranos de 100 batallas en Tierra Santa, no cayeron luchando con la espada en la mano.
Fueron apresados en sus camas, sorprendidos en sus oraciones, encadenados como criminales comunes. El brazo armado de la cristiandad fue decapitado en una sola noche, sin una sola batalla. El mundo contuvo la respiración, creyendo la historia oficial, sin saber que estaban presenciando el mayor atraco y la mayor cortina de humo de la historia. Las acusaciones que se lanzaron contra ellos fueron una obra maestra de la propaganda y el terror. Se les acusó de herejía, de escupir sobre la cruz, de adorar a un ídolo demoníaco llamado Baphomet, de practicar la sodomía. Eran cargos diseñados para horrorizar a la gente común, para aislar a los templarios y justificar lo impensable. Pero tú y yo sabemos que esto era solo el teatro, la excusa grotesca para ocultar el verdadero motivo. El rey no buscaba purificar la fe, buscaba el oro de los templarios para sanear su reino en bancarrota. Y el Papa no buscaba erradicar una herejía, buscaba destruir para siempre la prueba que amenazaba con demoler los cimientos de su poder, la verdad prohibida sobre el linaje sagrado. Las mazmorras no se llenaron para obtener confesiones de fe, sino para arrancar una única respuesta a una única pregunta. ¿Dónde está el tesoro y dónde están los documentos? Imagina el horror de esas mazmorras. Hombres que habían soportado el sol abrasador del desierto y el filo de las cimitarras sarracenas, ahora se enfrentaban a la oscuridad, la humedad y los instrumentos de tortura de la Inquisición. El potro, las tenazas al rojo vivo, la privación del sueño. Sus cuerpos fueron destrozados, pero sus espíritus, forjados en un juramento de secreto, se resistieron. Muchos murieron sin hablar. Otros, bajo un dolor insoportable, confesaron los crímenes absurdos de los que se les acusaba, cualquier cosa para detener la agonía. El gran maestre, Jacques de Molay, confesó bajo tortura y luego, en un acto de valentía final, se retractó públicamente frente a la catedral de Notre Dame. Desde la hoguera, con las llamas lamiendo sus pies, maldijo al rey y al papa, citándolos a ambos ante el tribunal de Dios en el plazo de un año. Y la historia cuenta que ambos, rey y papa, murieron en ese plazo, pero ni siquiera en su agonía, ni uno solo de ellos reveló el secreto que verdaderamente importaba. Mientras los caballeros ardían y la orden era oficialmente disuelta por bula papal, el rey Felipe se frotaba las manos, creyendo haber ganado. Pero su victoria fue extrañamente hueca. Cuando sus hombres forzaron las puertas de la tesorería principal del Temple en París, la encontraron prácticamente vacía. El legendario tesoro de los templarios, la acumulación de 2 siglos de riqueza y poder, se había desvanecido. No había oro, no había plata, y lo más importante, no había rastro de los pergaminos de Jerusalén ni de ninguna genealogía. El rey había capturado los cuerpos de los guardianes, pero el secreto, el verdadero tesoro, se le había escapado de entre los dedos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una organización tan vasta pudo ser decapitada sin que su corazón, su tesoro, fuera capturado? Y aquí, en este punto, la historia oficial se desmorona para dar paso a una revelación que lo cambia todo. La aniquilación no fue una sorpresa total. Los templarios sabían que la traición se estaba gestando y tomaron medidas. La noche antes del fatídico viernes 13, la poderosa flota templaria, anclada en el puerto atlántico de La Rochelle, zarpó en el más absoluto de los silencios. 18 grandes navíos, cargados hasta los topes, se deslizaron en la oscuridad del océano y desaparecieron del mapa de la historia. No estaban huyendo de forma desorganizada. Estaban ejecutando la fase final de un plan de contingencia preparado durante décadas. La captura de los caballeros en Francia no fue el final de la orden. Fue un sacrificio calculado, una distracción heroica para permitir que el verdadero legado
sobreviviera. Siente la brisa salada del Atlántico en tu rostro y contempla las velas blancas, con la cruz paté roja hinchándose en la noche. ¿Qué llevaban esos barcos en sus bodegas? No transportaban simplemente el oro y la plata de la orden. Eso era secundario. Llevaban el corazón del misterio. Llevaban los pergaminos desenterrados bajo el templo de Salomón, las genealogías que probaban el linaje de Cristo, el conocimiento esotérico acumulado durante 2 siglos, y según susurran las leyendas más profundas y prohibidas, llevaban consigo a los propios descendientes de la sangre real, a los que habían protegido en secreto en sus encomiendas más remotas y seguras. No estaban salvando una fortuna, estaban salvando el futuro que la Iglesia había intentado borrar. La desaparición de la flota templaria es uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. ¿Hacia dónde navegaron? Algunos dicen que hacia América, 1 siglo y medio antes que Colón. Otros, que fundaron una nueva sociedad en las montañas de Portugal. Pero la pista más sólida, la que resuena con más fuerza en la simbología y en las sociedades secretas que le sucedieron, apunta hacia el norte, hacia las brumosas y rebeldes costas de Escocia, un reino en guerra con Inglaterra y excomulgado por el Papa, el único lugar en Europa donde los templarios podían encontrar refugio. Su desaparición no fue un final, sino una siembra, y lo que construyeron en su exilio, la sociedad secreta que nació de sus cenizas para continuar su sagrada misión, es una revelación que hace que todo lo que has escuchado hasta ahora parezca un simple prólogo. Has viajado a través de los siglos, desde las cámaras polvorientas bajo el templo de Salomón hasta las mazmorras empapadas de sangre de la Inquisición. Has visto a 9 caballeros convertirse en los amos de Europa y has presenciado cómo un imperio se derrumbaba en una sola noche de traición. Has escuchado los susurros de los evangelios prohibidos y has sentido el peso de una verdad que la Iglesia intentó enterrar bajo 700 años de mentiras. Ahora estás aquí, al final de este camino, contemplando las velas de una flota fantasma que se desvanece en la niebla del Atlántico. No llevaban oro en sus bodegas, llevaban una promesa. No huían de un final, navegaban hacia un nuevo comienzo. La historia del linaje sagrado, la verdad prohibida del sang real, no terminó en las hogueras del viernes 13. Esa fue solo la metamorfosis, el momento en que la oruga del poder visible se convirtió en la mariposa de una influencia secreta, una que ha volado a través de la historia, dejando su marca en sociedades secretas, en geometrías sagradas y en el corazón de aquellos que se atreven a buscar. Ahora, detente y respira profundamente. Aparta por un momento los mapas antiguos, los reyes traidores y los papas temerosos. ¿Qué significa todo esto para ti en el silencio de tu propia existencia? Lo que la Iglesia ocultó no fue solamente una genealogía de carne y hueso. Eso era solo el símbolo externo de una verdad interna mucho más revolucionaria y personal. Al borrar a María Magdalena de la historia, al convertir a la apóstol de los apóstoles en una prostituta, no solo silenciaron a una mujer, declararon la guerra a una parte esencial de tu propia alma. Suprimieron lo divino femenino, la sabiduría de la intuición, la santidad del corazón y la sacralidad del mundo material. Te enseñaron a buscar a Dios en un cielo lejano, a través de intermediarios vestidos de púrpura, cuando la verdad que custodiaban los templarios es que el reino de los cielos está dentro de ti. El Santo Grial no es una copa que hay que encontrar, es el recipiente sagrado de tu propio cuerpo, que contiene la sangre real de tu propia divinidad. Esta es la revelación espiritual que puede transformar tu vida. Te han enseñado que eres un pecador imperfecto, separado de un Dios perfecto.
Pero la verdad del linaje sagrado te dice que eres un heredero, que la misma chispa que animó a Jesús y a María Magdalena arde dentro de tu propio pecho. No necesitas que nadie te perdone, porque tu naturaleza esencial no es el pecado, sino la luz. No necesitas que nadie te interprete las Escrituras, porque tu propio corazón es el evangelio más sagrado que jamás se ha escrito. La herencia de Cristo no es un trono en Roma ni una doctrina rígida. Es la capacidad radical de amar sin condiciones, de ver lo divino en el rostro del otro y de vivir con una valentía que nace de saber quién eres realmente. Reclamar el legado de la Magdalena es reclamar tu derecho a sentir, a intuir, a crear y a conectar directamente con la fuente de toda vida, sin pedir permiso a nadie. El viaje de los templarios, por tanto, se convierte en un mapa para tu propia alma. Ellos excavaron en la tierra para encontrar una verdad enterrada. Tú debes excavar en tu interior para desenterrar la tuya. Ellos protegieron un secreto frente a la tiranía de un imperio. Tú debes proteger la llama de tu verdad interior frente a las voces del miedo y la duda que intentan extinguirla. La lección universal de esta saga milenaria no es sobre conspiraciones y linajes perdidos. Es sobre la soberanía espiritual. Es un llamado a dejar de ser un seguidor obediente de narrativas heredadas y a convertirte en el guardián de tu propio templo interior. El secreto más grande jamás contado es que el poder nunca estuvo fuera de ti. Siempre ha sido tuyo, esperando pacientemente a que lo recordaras. El misterio, por supuesto, no termina aquí. La flota templaria llegó a su destino. El secreto fue replantado en tierra fértil y floreció en nuevas formas, dando origen a la masonería, a los rosacruces y a otras corrientes subterráneas que han mantenido viva la llama. El linaje, la sangre real, puede que aún camine entre nosotros, no como reyes de un trono visible, sino como portadores de una conciencia que el mundo necesita desesperadamente. Los símbolos están por todas partes, en la arquitectura de nuestras ciudades, en el arte, en las leyendas, esperando a que los ojos correctos los descifren. La búsqueda no ha terminado, apenas ha comenzado a revelarse a una nueva generación de buscadores. Si este viaje ha encendido una luz en las profundidades de tu ser, si sientes el eco de esta verdad prohibida resonando en tu alma, entonces no estás aquí por casualidad. Formas parte de este despertar. Te invito a unirte a nuestra comunidad de espíritus inquietos, suscribiéndote a La Voz de los Días. No estás solo en esta senda. Cada semana levantamos otro velo, exploramos otro misterio y nos acercamos más a la verdad que nos hace libres. Comparte este vídeo con otras almas que sabes que están buscando para que nuestra luz combinada pueda disipar las sombras de la ignorancia. Y ahora, te dejo con una última pregunta para que la medites en tu corazón y la compartas en los comentarios. Si los templarios lograron preservar este secreto a través de los siglos, ¿dónde crees que se esconde hoy su legado más profundo? No en el mundo, sino dentro de ti.